Es un gusto saludarles nuevamente. Mm, Me apena hacer videos tan largos y siempre digo, esta es la última vez, pero siempre vuelvo a caer. Y quizás sea porque sé que gran parte de este contenido, al menos es mi hipótesis, creo que se adelanta a su tiempo. Espero no estar equivocado, pero tengo esa idea clara de que se adelanta a su tiempo. De ahí el poco interés de las mayorías. Sé que este tipo de contenido será más valioso en el futuro. Y quizá algún día este tipo de canales, digo porque no es el único, hay varios, sean más valorados. Pero ahora son pocos los que buscan este contenido. Por eso es que los valoro mucho. Valoro mucho a los que han seguido este canal desde un inicio y a los que se han incorporado poco a poco y que, pues bueno, continúan viendo los videos aunque sean largos. Bien, pues continuamos con este importante tema de gran actualidad, la corrupción. En esencia, dejé claro lo complejo que es integrar dos realidades tan opuestas. Nos resistimos a sincronizarnos con los valores supremos. De ahí el egoísmo de ciertos políticos corruptos que, con gran conocimiento legal, lo subrayo, en su materia, utilizan porque las conocen, las grietas materiales legales por las cuales fluir sin riesgos personales, dominado por instintos primitivos dentro de un sistema legal de miras locales, subrayo, de miras locales, para un engrandecimiento o satisfacción de las pasiones animales personales, como cuáles, bueno, pues usted las conoce: la soberbia, el orgullo, la avaricia, el rencor, la venganza, la vanidad, la ira, el ego, el embriagante placer sin límites y afán de poder egocentrista. Si un ser espiritual fuera juez, imagínese, juez, magistrado, ministro o presidente de la República o no sé, cualquier otro puesto político de gran poder, pues jamás aceptaría o se autocolocaría tan desmesurados privilegios como sus prestaciones económicas, sueldos estratosféricos o abusos y poderes por encima de todos los demás, tal como ocurre en México y seguramente en su país. Tanto poder en un ser humano poco consciente termina siempre en corrupción. Dije de un ser humano poco consciente. Muy común en estos tiempos. Trato de imaginar qué haría Jesucristo si fuera juez o magistrado o presidente. Ya sé que es un ejemplo medio absurdo, pero bueno, a mí me sirve mucho hacer este tipo de ejercicios. ¿Qué haría Jesús? Bueno, realmente yo no sé qué haría, no lo sé. Lo que sí sé, les puedo decir, es que no abusaría como lo hacen la mayoría de nuestros funcionarios públicos. No robaría, no abusaría. Esto me hace recordar dos de las máximas moronciales del libro Durantia, del libro azul. Se las voy a leer porque tiene mucho que ver con este tema. Son la moroncia mota que se llaman, o máximas moronciales, que está, me parece, creo que en la página 556. La número 6 dice: disfrutar de privilegio sin abuso, contar con libertad sin libertinaje, poseer poder y no utilizarlo nunca para el propio engrandecimiento. Estas son las señas de una civilización elevada. Imagine si el ser humano, sobre todo aquellos que tienen poder, aplicaran esta máxima. Bien, y la segunda tiene que ver con la ambición, que por cierto es necesaria en la evolución. La ambición es necesaria, pero la ambición es peligrosa hasta que no se la socializa plenamente. No habréis adquirido en verdad virtud alguna hasta tanto vuestras acciones no os hagan merecedores de ella. La ambición es natural al ser humano.
es parte de sus instintos, es un motor que nos hace evolucionar. Pero la ambición de muchos de nuestros políticos es para conquistas personales y muchas veces no éticas. Socializar es incluir al pueblo en esos deseos. La Revolución Mexicana ocurrió por abandonar al pueblo. Y muchas revoluciones obviamente han ocurrido por cosas muy similares. La ambición egoísta y desbordada fue necesario en tiempos primitivos. Era fundamental para la subsistencia y el progreso. Pero no lo olvide, la meta humana es escalar en los niveles del conocimiento que ya les expliqué en el video anterior y ya no estamos en épocas primitivas. Eso es importante. En épocas anteriores fue necesario, pero hoy ya no estamos en esa época. Pero a veces nos comportamos como orangutanes, sobre todo aquellos que tienen poder. Los instintos fueron útiles y necesarios en su momento, pero la evolución nos debe llevar a superarlos y sustituirlos por valores morales. Primero, para sustituirlos y luego por valores espirituales, es decir, por valores más elevados. Ese tipo de ambición se socializa en la medida que pasamos del nivel material al filosófico o, más arriba, al espiritual. Los valores supremos siempre triunfan, pero usted, yo, nuestros servidores públicos decidimos cuándo. Bien, pues creo que tenemos claro una cosa. Nuestro estado evolutivo le corresponde un grado de corrupción dado el nivel de resistencia o tensión por la distancia entre instintos animales y valores supremos. La corrupción no es necesariamente mala, es hasta cierto punto natural y necesaria, ya que es el fondo que debemos tocar para impulsarnos hacia los valores supremos. Claro, con esto no estoy diciendo que tengamos que ser corruptos a la fuerza, eso se da de manera natural. Este tipo de debilidades nos permite la dialéctica. El ejercicio dialéctico limpia la animalidad, pero mientras tanto, la humanidad debe establecer mecanismos que permitan tal evolución, dañando lo menos posible. Es claro, nuestro estado evolutivo no está listo para ser libres. Yo sé que es un ideal, todo mundo queremos ser libres. Aún no podemos hacernos responsables de la libertad. La única verdadera libertad es de naturaleza cósmica. La libertad que ejerce un ser humano, en particular cuando se tiene poder por encima de todos, tarde o temprano se corrompe. Sin duda hay excepciones, por supuesto que las hay. Existen seres humanos a prueba de la corrupción. Son los que pueden hacer grandes cambios cuando llegan al poder. Pero muchos, en estos tiempos, quizá la mayoría, se corrompen. En otros casos, llegan ya corrompidos y con malas intenciones. Por eso es que la ciudadanía necesita establecer mecanismos bien diseñados. Primero, para la selección de servidores públicos y luego para vigilarlos y en su caso sancionarlos. A lo largo de varios cientos de miles de años, el ser humano ha ido evolucionando. Y parte de esta evolución es la proliferación en el ambiente social de las debilidades humanas, las cuales las vemos reflejadas en todas las naciones. El ser humano es presa aún de tantos instintos animales, por eso es que la libertad es peligrosa. Necesitamos educarnos para ser libres. La libertad suele hacer más mal que bien si no se educan los pueblos libres. Pero la educación
si bien trabaja con aspectos prácticos para la vida diaria material, también a la larga trabaja con ideales. Y la manera geométrica como estos ideales crecen lleva tiempo, y a veces demasiado tiempo. La educación es una gran herramienta, pero debe regarse como una planta. Hay que regarla cada día por cada uno de nosotros. De lo contrario, perece. Es un trabajo lento, pero increíblemente eficiente. Pero aún no estamos en un punto donde la educación haya dado sus máximos frutos. Aún nos falta mucho, sobre todo por el tipo de educación demasiado material y egocentrista que tenemos en estos tiempos. No solamente en las escuelas, sino en la propia familia, donde el efecto educativo es más fuerte. La familia es la cuna de la educación. Si falla la familia, el niño, es decir, el adulto en cierne, sale al mundo con alta posibilidad de corromperse, quizá como político. La educación debe ser espiritualizada y este tipo es posible en la familia. Solo es posible en la familia. Es donde establecemos los máximos valores espirituales. En las escuelas difícilmente lo van a hacer o se hace en cantidades muy pequeñas. Son muy escasas las familias que procuran una educación verdaderamente espiritual. Pero bueno, ese es un punto que tendría que abordar. Bueno, ya lo he abordado en otros videos, pero tendría que hacer uno especialmente diseñado en esa visión. La corrupción política nace en la familia, en su casa, en la mía. Y actualmente la educación no está guiada por la sabiduría, sino por la economía. Por eso es que los gobiernos democráticos pueden ser un peligro. No estamos completamente listos para la democracia, ya que no siempre las mayorías tienen la razón, así como lo afirma el Libro Azul. Independientemente de este hecho, tantos años de arraigo egoísta, natural y necesario, ha creado instituciones corruptas, mismas que deberían desaparecer progresivamente, para lo cual se requieren cambios generalmente llevados a cabo por personas con una capacidad y personalidad muy especial. Los tiempos presentes tienen leyes y sistemas de gobierno presentes, con sus consecuencias presentes. Obedecen a una ética con valores que hasta ese momento el ser humano es capaz de reconocer y luego aplicar. Pero el reconocimiento de valores va cambiando. La esclavitud era legal hace muchos años. Hoy ya no lo es. Me pregunto, ¿cuántos valores tenemos actualmente aceptados como verdaderos y que frenan la evolución humana? Pregúnteselo usted y trate de encontrar respuestas. La democracia es el concepto preferido de los gobernantes. Dígame si no. Todo discurso político debe incluir este concepto idealista, las democracias. ¿Pero realmente estamos listos para ella? ¿O es que solamente este concepto de democracia es usada para fines electorales, para preservar el poder o para beneficio a corto plazo, solo de algunos? El punto al que quiero llegar es que, dadas nuestras debilidades propias de un estado evolutivo aún precario, hemos creado sistemas sociales precarios, muchos de ellos arraigados a tal punto que han necrosado las estructuras de un país causando sufrimiento e injusticias humanas. Las constituciones son ideales geométricos. Las leyes y su aplicación por parte de los jueces o por quien sea tratan de acercarse o de acercar la limitada aritmética humana a esos valores constitucionales, pero muchas veces sucumben por debilidades humanas
o por errores en el conocimiento, a veces de manera consciente, otras, por supuesto, de manera inconsciente. Quisiéramos vivir en sociedades celestiales, pero para lograrlo deberíamos ser ángeles, seres espirituales, pero no lo somos. Por eso es que la verdadera democracia solamente existe en pueblos de dioses. Por eso es que la corrupción es indígena al ser humano. Y es el mismo ser humano, usted, yo, quienes debemos acabar con ella. Muchas veces cortando cabezas, derribando instituciones milenarias, decapitando monarcas, acabando con sistemas cómodos. Recordemos lo ocurrido en la Revolución Francesa. Ahí se inventó la guillotina. Los abusos, la corrupción, a los monarcas pues les costó la cabeza. El nepotismo, recordemos el trágico final de Luis XVI y de María Antonieta. ¿Quieres conocer a un hombre o a un ser humano más bien? Dale poder. Si el poder se corrompe con el tiempo, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo y de qué manera un ser humano debe ostentar poder? Por eso son peligrosas las dictaduras, las monarquías. Si nos gobiernan seres espirituales, pues yo diría o yo pediría que gobernaran eternamente, que estuvieran ahí eternamente, porque tendríamos garantizado cero corrupción, entre otras cosas. Pero sabemos que son seres humanos de un temple muy particular quienes ascienden al poder, muchas veces para bien de una nación, otras para causar mucho daño a sus ciudadanos. ¿Qué tipo de gobierno debe ejercerse en un espacio-tiempo aún precario? Es decir, con seres humanos poco aptos moralmente. A veces los ciudadanos escogen gobernantes carismáticos, pero que a la larga pueden ser nefastos. Otras veces los gobernantes no llegan legalmente mediante las urnas, sino que se instalan en el poder a través de triquiñuelas manipulatorias o fraudes electorales. Otros a través de movimientos armados. Lo cierto es que un gobierno poderoso ejerce su voluntad para bien o para mal de una nación. Depende de la habilidad de cada sujeto. La pregunta es, ¿qué habilidades o conocimientos, fuerza, conciencia moral o espiritual, valores, etcétera, deberá tener un líder para sacar de la miseria a una nación? En esencia se requieren tres cosas, de las cuales yo ya he hablado, ya más profundamente. Tendría que usted buscar ese video si le interesa la educación, sobre todo si tiene niños chiquitos. Se requiere alto nivel moral, lo cual implica o se refiere a un valor espiritual. Se requiere verdadero deseo a hacer el bien de los demás, es decir, amor al servicio. Y se requiere fuerza, sagacidad política y mucho valor, aparte de salud física, mucho valor, muchas agallas para enfrentar a las estructuras políticas corrompidas a lo largo del tiempo. Es decir, se requiere capacidad material. Si una de estas tres falla, difícilmente se lograrán cambios. ¿Será que puede llegar al poder un ser humano cuyas acciones sean aceptadas por todos? Por supuesto que no es posible, al menos no en esta época de poca evolución. Tan solo recuerden el trágico final del carpintero de Belén. El grado evolutivo es diferente en cada sujeto, en gran medida producto de tres aspectos fundamentales en la formación de un ser humano. También ya lo he platicado en otros vídeos. Se requiere una predisposición genética. Tenemos una herencia biológica. 2,
2, educación y medio ambiente. No voy a explicarlo cada uno de ellos, pero bueno, creo que en el propio enunciado usted puede deducir más o menos de qué se trata. Entonces, 2, educación y medio ambiente. Y 3, la calidad de las relaciones humanas. Ya hice un video también donde explico cada uno de estos. Y quizá la primera es la que marca una gran diferencia. Las 3 son importantes, pero la primera creo que tiene una particular importancia. Y para comprobarlo, no es cuestión de opinión, no es una opinión. Basta mirar las estadísticas mundiales. Observe las culturas que se hallan hasta arriba del ranking mundial de calidad de vida o de corrupción. Existe una constante. Por cierto, una constante que ofende a las grandes mayorías, que es un punto que ya he tocado aquí muchísimas veces. Esta constante marca las diferencias raciales. Si bien el grado de estudios es importante para cualquier función, este se degrada o pierde importancia si en su mente no existe la capacidad moral. Cuando no existen verdaderos ideales supremos, los conocimientos se vuelven un cómplice del yo sobre el nosotros social. En México, como seguramente en muchas naciones, hemos tenido doctorados en universidades prestigiosas, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, graduado en maestría y con un doctorado, fíjese bien, en economía política y gobierno. Este fue nada menos y nada más que en la Universidad de Harvard, allá donde van solamente los millonarios que pueden pagar. No obstante, dejó a México en pésimas condiciones en todos los terrenos, entre ellos el económico, y aún padecemos sus efectos. Y aquí no es cuestión de partidos políticos. Esto no es una apreciación personal. Estudie su sexenio a profundidad y encontrará, si usted confía en los partidos políticos, pues bueno, va a encontrar mucha pudredumbre. Nosotros en la universidad estudiamos los sexenios de manera muy profunda y encontramos cada cosa tan terrible. Bueno, pero ese es otro punto del cual ahorita no voy a hablar. Bueno, y así hemos tenido muchos casos más. Con esto me queda claro. Los estudios y los conocimientos técnicos no son suficientes. Muchas veces podrían ser usados en contra de los valores supremos y dañar más que servir a sus gobernados. Entonces la pregunta sigue presente. ¿Cuál es la verdadera raíz de la corrupción? Ya he planteado que se originan en las entrañas de nuestros orígenes animales, pero si todos tenemos ese mismo origen animal, ¿por qué existen personas resistentes a la corrupción? ¿Será que existen humanos no humanos? ¿Algo así como extraterrestres? Pues si apelamos al libro azul, la respuesta es en cierto sentido verdadera. La respuesta es sí. Sí, tiene que ver con seres originados fuera de la Tierra. Pero no me refiero a marcianitos con antenitas. No. Seguramente todo esto parece una desfachatez. Y si usted es nuevo en el canal, pues seguramente va a entrar inmediatamente en críticas. Y pues probablemente le parezca una locura. Y probablemente lo sea. Así es que si gusta usted puede rasgar sus vestiduras, parar el video, insultarme. No obstante, le sugiero mente abierta. El origen de nuestros males es mucho más complejo de lo que aparenta. Por eso es que yo estoy citando la fuente. Estoy citando la fuente. No es una conclusión mía. No lo inventé yo. Es una mera hipótesis. La diferencia tiene que ver con la genética racial que viene
de muchos miles y miles de años atrás. Cientos de miles de años atrás. Y efectivamente viene de las estrellas. El plasma adanita y aún más atrás. Bueno, esta postura es del libro Durantia, lo aclaro nuevamente. Y pues le sugiero no aceptarla, pero tampoco la rechace. No la rechace dogmáticamente. Mejor investigue. Recuerde que el dogmatismo se origina cuando no existe conflicto en el conocimiento. Y el conflicto en el conocimiento, el conflicto cognitivo, es lo que genera evolución en el sujeto. Bien, ahora vamos a imaginar, vayámonos a los orígenes del ser humano. Los orígenes es tan lejano que no existe evidencia científica que lo valide. Entraremos a terrenos meramente hipotéticos o quizá míticos. Sería muy extenso detallar cómo se originaron las razas en nuestro planeta. Todo esto, repito, según el libro azul. Pero de manera breve les platico que la raza original, surgida directamente por evolución animal, hace 1 millón de años, fue la andonita. A partir de esta surgieron unos 500,000 años después las razas de color: la roja, la azul, la amarilla, la anaranjada, la verde y la índigo. Hasta aquí todos eran humanos. Si bien primitivos, eran humanos inteligentes con una espiritualidad en cierne, pero de origen animal. Después, ya con cierto grado evolutivo de las razas existentes, llegaría del espacio, por mandato supremo, un príncipe planetario con una comisión de 100 seres y otros más de origen cósmico, todos ellos con objetivos de mejorar las condiciones de vida de este planeta. De ellos surgiría la cultura nodita, una cultura muy poderosa. Sin embargo, en el universo se gestaría una rebelión, más o menos en esas fechas, en esos años, comandada por seres espirituales rebeldes. Lucifer y su ayudante Satanás. Esta pareja sedujo a muchos príncipes planetarios a unirse a esa rebelión. Caligastia, el príncipe del planeta Tierra en aquellos tiempos, se uniría a la rebelión, condenando a nuestro planeta aún más al aislamiento. En particular, se perdió el orden y el cuidado de la higiene racial del planeta. Si el libro Durantia es correcto, ahí empiezan, o más bien, no exactamente ahí, porque empiezan desde antes, pero digamos que ahí es la base, la cuna de los problemas que tenemos actualmente. Muchos miles de años después, hace más de 30,000 años, a partir de esta fecha, a partir del presente, llegaría un par de seres materiales cósmicos de un estado muy avanzado. No son de origen animal, o no eran de origen animal, sino espiritual. Usted ya sabe a quién me refiero. A Adán y Eva. Esta pareja celestial tenía una misión: mejorar la genética. Eran mejoradores biológicos. No obstante, no se logró el objetivo final. Tuvieron un grave error que provocó que el plan se abortara. Se rompió el plan genético, principalmente por el error de Eva. Pese a este fatídico hecho, y a sabiendas que todo se había venido abajo, Adán se apresuró a dejar descendencia
para que este descarriado planeta rebelde recibiera al menos un poco de su linaje cósmico. La raza adanita o violeta, que a futuro se mezclaría con todas las demás razas terrestres, con la poderosa descendencia del séquito del príncipe Caligastia, pues esta raza violeta dejó poderosos bioquímicos que tienen sus efectos hasta ahora. Son altamente palpables esta herencia en la capacidad moral de un sujeto. Así es que, efectivamente, si el libro azul es verdadero, entonces las diferencias entre los humanos del presente tienen su raíz en la cantidad de plasma adanita que tiene cada uno de nosotros, cada uno de los que vivimos en la Tierra. Finalmente, con el paso de los siglos, ya no existen razas puras, no hay razas puras. El plasma adanita o violeta y la andita, que también es una raza surgida de la adanita y de la anodita principalmente, todas ellas se hallan ya muy degradados. Sin embargo, esa pequeña porción ha hecho la diferencia entre culturas y ha marcado el nivel de vida de cada nación y establece virtudes y vicios, como la marcada tendencia a la corrupción de ciertas personas o culturas. Si usted observa este listado que puede observar usted ahorita en la pantalla, observará que en general los países de similares características culturales, raciales, como Haití, Yemen, Siria, Sudán, etc., son los más corruptos. Y no estoy diciéndolo de manera criticona. Simplemente son datos estadísticos bien estudiados por instituciones internacionales. Somalia, por ejemplo, aparece en el peor lugar. Observe ahora cómo los países latinoamericanos en general se hallan un poco arriba, pero no tan arriba, un poco arriba. Algunos más, otros menos. Pero ahora observe hasta arriba del listado, se encuentran países generalmente nórdicos o escandinavos o razas rubias o blancas. ¿Como cuáles? Pues como Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Canadá, etc. Pero no todos. Poco a poco empiezan a aparecer razas amarillas. Observe a Singapur, del cual voy a hablar más adelante. Pero observe a Singapur. Es de los primeros lugares, no solamente entre los menos corruptos, sino de los países más ricos, con uno de los mejores índices de calidad de vida de sus ciudadanos. Según estos datos, la raza determina una actitud que genera un nivel de vida. Esto, pues, son estadísticas, no son creencias. Yo los he analizado desde hace mucho tiempo, con objetividad, sin localismos, sin mirar mi piel y digo, ay, soy moreno, pues entonces voy a defender a los morenos. No se trata de eso. Eso sería, usted se estaría corrompiendo. No hay que verlo así. No seamos localistas. Tenemos que tener una conciencia cósmica. Y así van a desaparecer los fanatismos. Entonces, esto no son creencias. Como yo siempre digo y lo repito, 2 más 2 son 4, estemos enojados o no. México y Singapur tienen algo en común. Ambos tuvieron un presidente, digamos, un dictador, donde ambos gobernaron por muchos años. El de México se llamó Porfirio Díaz, quien gobernó de 1877 a 1911. Aunque bueno, hubo otro presidente intermedio que fue por 4 años, pero que se halló bajo el peso del dictador.
del dictador Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana se llevó a cabo justamente contra el gobierno de Porfirio Díaz por los altos niveles de corrupción, por favorecer a ciertas clases poderosas, por la enorme pobreza del pueblo mexicano, por los abusos de los hacendados contra los indígenas, por no atender la educación debidamente, sobre todo en zonas rurales. Se calcula que en un 80% de la población era analfabeta. Imagínense el 80%. Y en general por descuidar las necesidades generales de las mayorías. Le digo, esto no es opinión. Si usted sabe de historia, sabe bien de lo que estoy hablando. En Singapur ocurrió algo similar pero opuesto. Su mandatario fue Lee Kuan Yew. Y su gobierno fue más prolongado que el dictador Porfirio Díaz. Lee Kuan Yew, fíjese bien por cuánto tiempo gobernó. De 1959 a 1990 ejerció como primer ministro de Singapur, digamos como el presidente. Luego de 1990 al 2004 estuvo como ministro mayor de Singapur. Y del 2004 al 2011 como ministro mentor de Singapur. Es decir, 52 años en diferentes cargos del gobierno. Entre ellos, más de 30 años como jefe máximo. Y por si fuera poco, le sucedió su hijo. Bien, pues si bien ambos, Porfirio Díaz y Lee Kuan Yew, tuvieron muchos años en el poder, los resultados fueron radicalmente opuestos. Singapur es un pequeño país. De hecho, es una porción de pequeñas islas que suman tan solo, fíjese cuánto, unos 720 kilómetros cuadrados, que se halla en el extremo de Malasia, en el continente asiático. En los años 50 y los años 60, Singapur era un país pobre, muy pobre, un país sucio, con tremendos índices de delincuencia, de gran consumo y comercio de sustancias prohibidas, con escasísimos recursos naturales, pésimos niveles educativos y en su sistema de salud era muy malo, pero sobre todo con enormes niveles de corrupción en el gobierno. Imagínense a qué grado llegaban, que si usted tenía un accidente e iba a la ambulancia, pues le pedían lana, dinero, para poderse llevar al moribundo que a lo mejor se estaba muriendo para poderlo llevar a un hospital. Así de corrupto estaba todo Singapur. Y bueno, esto se añadió también los conflictos con otras naciones, que bueno, supieron resolverlos. Por lo tanto, una de las primeras acciones de Lee Kuan Yew cuando accedió al poder fue atacar la corrupción. Pero no lo hizo de manera amable. No lo hizo con abrazos. No lo hizo exactamente a través del diálogo. Más bien estableciendo medidas extremas, incluso la pena de muerte, a delincuentes y políticos o servidores públicos que se les comprobara actos deshonestos. Las penas eran severas, desde cuantiosas multas, cárcel que podía ir de unos cuantos meses a muchísimos años, cadena perpetua, o la pena de muerte. Lee Kuan Yew le quedó claro que para cambiar la situación del empobrecido país debía arribar con tremenda autoridad o autoritarismo y comenzar a derribar instituciones junto con sus servidores públicos corruptos. A la par, creó nuevas instituciones, reformó su Carta Magna, estableció nuevas leyes, algunas extremas y curiosas. Por ejemplo, puso una ley donde se prohibía mascar chicle.
Mascar chicle estaba prohibido en Singapur. Evidentemente tuvo gran resistencia y enormes críticas. Lo tacharon de dictador, de autoritario, de limitar la libertad de los singapurenses. Fue atacado por sus adversarios políticos, pero su habilidad y sus determinaciones le hicieron imponerse. Creó toda una estructura de leyes e instituciones anticorrupción y les dio gran poder para investigar, luego detener a políticos corruptos de manera rápida y eficiente. Y rápido dictarles sentencia, que iba de multas, muchos años de cárcel o pena de muerte. Y así muchos murieron. En fin, sería extenso hablar de los dramáticos cambios que hizo este gobernante. Lo cierto es que en alrededor de 30 años, tan solo 30 años, pasó de ser un país sumamente atrasado a ser actualmente uno de los países más ricos del mundo. Escuchó bien, uno de los países más ricos del mundo, uno de los que registra menos corrupción a nivel mundial. Véanlo en la tabla, de los que poseen mejores universidades y sistemas educativos en general, uno de los países más limpios y modernos del mundo, que tiene prácticamente nulo índice de criminalidad, de los países con el más alto índice per cápita, de los más altos en calidad de vida, con un desarrollo industrial, tecnológico y de comercio internacional, entre muchas otras virtudes. Singapur, gracias a Lee Kuan Yew, es hoy ejemplo mundial. A su líder se le considera el padre de la patria. Hoy Singapur es una ciudad modelo. Y bueno, fue gracias a un loco dictador, entrecomillado, porque así le llamaron, un loco dictador. Es todo un caso. Yo he leído mucho sobre el caso de Singapur. Nada más les dije cosas muy breves. Usted puede investigar. No hay tanta información como yo quisiera. Yo tuve que indagar mucho para buscar textos serios. Pero bueno, con esto no estoy diciendo ni sugiriendo que los gobiernos tengan que hacer lo mismo que Lee Kuan Yew. Cada nación es diferente, con necesidades diferentes. Singapur y México son muy diferentes, empezando por la cantidad de habitantes y por la ubicación y dimensiones territoriales, factores que complican hacer cambios, sobre todo tan drásticos. Además, México tiene un vecino poderoso y complicado, Estados Unidos. Creo que lo importante es tener claro que la corrupción es el principal freno, es un lastre, y que por lo tanto deberá cada país inventar sus propias fórmulas para acabar con ella. En fin, ¿por qué he puesto el ejemplo de Singapur, sobre todo al contraste de otro dictador mexicano, Porfirio Díaz? Ambos fueron dictadores, pero que uno llevó a una diminuta isla a ser uno de los líderes mundiales actuales, y lo hizo en tan poco tiempo. El otro, Porfirio Díaz, si bien con un territorio muy diferente, dejó un país en condiciones miserables para las mayorías, y que para ser destituido fue necesario una revolución cuyo costo fueron alrededor de 3 millones de muertos y dejar un país devastado. Esa es la gran diferencia entre dos locos dictadores. Si apelamos al libro azul, el gen adanita o la biología adanita es más patente en la raza amarilla. Probablemente en la biología de Lee Kuan Yew circula una dosis mayor que en las culturas latinoamericanas. Pero mucho cuidado con esto que estoy diciendo.
No estoy diciendo que usted o yo no tengamos este plasma violeta adanita. Lo que sugiero es que, en términos generales, el plasma de la raza amarilla fue enriquecido mayormente por el linaje violeta. Esto debido a que Asia no se quedó aislada y recibió a los adanitas y anditas mucho antes que América, a través de las conquistas que ya conocemos. América, por haber estado aislada geográficamente, tiene menos tiempo de maduración, muy poco tiempo de hecho de maduración, pero sin duda le esperan tiempos mejores. Hay que trabajar. Yo creo que la raza roja, según el libro azul, es una gran raza. Es una raza muy poderosa, muy poderosa. De hecho, dice el libro azul que es la única raza o de las pocas razas originales de color que pueden crear imperios sin necesidad de la raza violeta o del plasma violeta, tal como ocurrió en las culturas prehispánicas que tenían enormes valores, también enormes debilidades. Pero ese es otro punto. Con la conquista española y en general europea, llegó el plasma adanita a América, por lo que se generó la cruza con una poderosa raza, que ya lo mencioné, la raza roja. Es por eso que los pueblos latinoamericanos tienen gran potencial, que aún no termina de cuajar. Seguramente nos esperan mejores tiempos, pero nos exige trabajar. No será gratis e implicará grandes conflictos, como los que vivimos en México y en general en todo Latinoamérica, incluso Estados Unidos. Así es la evolución. Este es un tema complejo y extenso que ya he desarrollado en otros videos. Los españoles trajeron enormes virtudes y enormes vicios. Y no nada más los españoles, en general los europeos, que no hay que verlos con desprecio. Esa es la historia, así fue la evolución humana y así debemos tomarlo, sin fanatismos, sin ataques, sin violencia. Esto es la historia, así fue y pues bueno, hay que trabajar con ella. Por ahora les puedo decir que las culturas latinoamericanas recibieron tardíamente y de manera degradada el plasma adanita, ya que la raza roja principalmente emigró hacia América hace unos 80,000 años y quedó aislada del mundo por el crecimiento de los mares en el estrecho de Bering. El plasma adanita bajó a la Tierra apenas poco más de 30,000 años, pero no llegó al continente americano, al menos no en ese momento y de manera directa. Aquí es donde pudiera estar la parte más macabra. La falta de linaje adanita en las culturas mesoamericanas prehispánicas, además de su aislamiento, sumado a la rebelión de Lucifer y su derrota por Micael y Gabriel y sus huestes angélicas, provocó que fuerzas oscuras malignas trabajaran en pueblos latinoamericanos prehispánicos, instaurando un tipo de religión alejado de los valores espirituales. De ahí el tremendo baño de sangre en miles de rituales religiosos de las culturas prehispánicas. Repito, nuestras culturas prehispánicas tenían enormes valores que no lo tenían los europeos, que deberían de aprender valores humanos culturales que tenían nuestras culturas prehispánicas. Pero su religión es donde yo creo que había grandes debilidades. Estas fuerzas oscuras de las que les hablé, probablemente seres intermedios al mando de Belcebú, dije probablemente, convencieron a los sacerdotes aztecas que para ganar niveles de iniciación necesitaban el sacrificio humano. Este tema es un tema que expuse con mayor detalle en la saga de la Virgen de Guadalupe. Si no lo olvido, la voy a poner al final
para que usted pueda ir a esa saga, es muy interesante. Bien, sin entrar a más detalles, este aislamiento en América, sumado a las mezclas raciales y a las consecuencias de la rebelión de Lucifer y el plasma tardío y degradado violeta, tuvieron como consecuencia un retraso en la apreciación de valores. Quiero aclarar que esto último que les he narrado es una mera hipótesis, ya lo dije, pero quiero dejarlo bien claro. Es una mera hipótesis basada en narraciones de algunos iniciados y en parte del Libro Azul, pero no tiene por qué creerlo. Tómelo con pinzas y realice sus propias investigaciones y conclusiones, siempre sin fanatismo. Lo cierto es que la corrupción en los pueblos latinoamericanos es fuerte y es muy fuerte, así como también en los países africanos, por supuesto, entre otros alrededor del mundo, porque también hay corrupción en ciertos países europeos, en algunos más, en algunos menos y en algunos mucho menos, así como ocurre también en Asia. Y me queda claro que así como tenemos este tipo de debilidades, también tenemos fortalezas que otras razas no tienen, como ya también lo mencioné. Por eso es que la Europa, como un ciudadano maduro, vea al continente europeo como alguien muy maduro, voltean a ver mucho hacia América. Europa voltea mucho hacia América, hacia una América en su etapa, digamos, de adolescencia. Le invito a revisar las estadísticas mundiales y detecte las constantes. Solo le sugiero hacerlo sin pasiones localistas. Acceder a la verdad nos exige mente abierta, una mirada desde las estrellas. Sin duda, en su país, como actualmente ocurre en México, se llevan a cabo confrontaciones políticas, muchas de ellas intensas y con cierto grado de violencia. Según esta hipótesis, el grado de ausencia del gen violeta provoca inclinación a la corrupción. Acción que se va arraigando en la medida que los gobernantes se relajan, que ven la oportunidad y comienzan a abusar de su posición. En el caso particular de los gobiernos menos avanzados, como los latinoamericanos, la corrupción se va ensanchando, se va extendiendo. El ser humano, por su naturaleza, busca estados placenteros, vidas fáciles, comodidades permanentes, placeres abundantes, sin esfuerzo o con el menor posible. Por consiguiente, cada cual, según su naturaleza, busca posiciones que le garanticen tal calidad de vida. Los puestos políticos es una gran oportunidad para cierto tipo de personajes. Por ejemplo, en México gobernó por unos 100 años, o un poco menos, alrededor de unos 90 años, una sola visión de mundo a través del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que luego cambiaría un par de veces de nombre hasta llegar a lo que conocemos como PRI, surgido, como su nombre lo dice, de la Revolución Mexicana. Pero cambiar de nombre no cambia la ideología de los sujetos y tampoco cambia los sujetos. Pero más que hablar de partidos políticos, fue una visión de mundo impuesta por seres humanos que progresivamente se fueron corrompiendo. A este partido, pues bueno, se le llamó la dictadura perfecta. Estos gobernantes posrevolucionarios fueron evolucionando y arraigando y diseminando sus debilidades. Se convirtió en el partido oficial, en el partido del gobierno. Fue consecuencia todo este partido pues, de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Los ideales de igualdad y justicia revolucionarios poco a poco se degradaron y la corrupción creció a lo largo de esos años. Con el tiempo,
los liberales revolucionarios se convirtieron en conservadores institucionalizados debido a las bajas ambiciones humanas. La corrupción institucional tiene una forma de afianzarse. Se desarrolla o crece como las enredaderas. Por ejemplo, ¿qué enredadera le gusta? Por ejemplo, el sisus. El sisus. No sé cómo le llaman en su país, seguramente tiene otro nombre. Se va sujetando el sisus, como cualquier enredadera, a través de un múltiple enramado que crece cada día de tal forma que se convierte en una estructura de ramificaciones altamente poderosa e interdependiente. Fue tal habilidad de los políticos postrevolucionarios en México que crearon un tipo de dictadura suave o dictadura perfecta o camuflada, muy corrupta, donde ejercieron manteniendo un adormecimiento del ciudadano a través de una aparente libertad, de una aparente democracia, con medios de entretenimiento somníferos, principalmente con programas televisivos chatarra, pero con objetivos perfectamente bien diseñados en contubernio con la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado. El objetivo era o es poder y dinero. Lo hicieron casi por alrededor de unos 90 años. La mentira fue su arma. La mentira. La mentira. La corrupción es posible solo en pueblos ignorantes. La corrupción en los poderes gubernamentales se vuelve peligrosa por las miles de venas que crecen y se conectan con otros sujetos en otras instituciones. Como si fuesen sondas, de esas sondas que le ponen a un enfermo que lo ponen en la vena para pasarle ahí todos los medicamentos, etc. Pues como sondas casi infinitas, por estas conexiones fluye el plasma vital seductor y adictivo que da vida a enorme cantidad de personas de todos los niveles. Desde luego, el plasma vital corrompido fluye en cantidades enormes según el puesto que se desempeña en esta estructura corrupta, principalmente en el gobierno, pero que se extiende a la familia, que se extiende a los medios de comunicación. De esta forma, en alrededor de 90 años, se ha formado un enramado casi imposible de extirpar, ya que existe toda una población, enorme población, que se alimenta de ella. La corrupción en los gobiernos no es obra de un sujeto, sino que se enlaza a través de favores, de acuerdos oscuros, de compadrazgos, de amiguismos, de nepotismo, de plutocracias, de hacer favores, luego cobrarlos, de volvernos cómplices, de volvernos compadres y por lo tanto protegernos unos a otros, de crear cotidianamente nuevos canales para beneficios particulares, de crear o modificar leyes para autoprotegerse en caso necesario, de formar alianzas para afrontar posibles adversarios. Son tan poderosas estas alianzas que resulta muy complejo eliminarlas, ya que hacerlo, como ocurre con la metástasis cancerígena, podrían extirparse órganos vitales. El nepotismo oligárquico es un estado en evolución o en la evolución ascendente de la humanidad. Es parte de lo que tenemos que pasar, estados evolutivos tan precarios y tan limitados como el que vivimos aquí en este planeta Tierra. La sustancia que vuelve fértil esta enramada son las debilidades humanas.
Esas debilidades corrompen las estructuras y a veces, consciente o inconscientemente, somos cómplices. Nos beneficiamos de ella. Conozco muchas personas así. De ahí el riesgo de defenderlas, muchas veces por ignorancia, otras veces por conveniencia personal. Lee Kuan Yew, en Singapur, fue lo que hizo. Derrumbó el régimen anterior y formó otro nuevo. Para tal cosa, tuvo que arrasar con casi todo, con cosas buenas y cosas malas. El problema era que las buenas estaban enquistadas a una estructura enferma, contraria, muy contraria a lo que él proponía. Lo mejor fue derribar y volver a construir gran parte del sistema. Así ha ocurrido y así ocurre en toda la humanidad. Por eso se dan las revoluciones, por eso se dan los movimientos armados, por eso se inventó la guillotina. Lee Kuan Yew, obviamente, en su país hubo riesgos, pero les funcionó. Bien, pues hasta aquí la segunda entrega. Ya me cansé, duró 1 hora el video, qué bárbaro. Perdón, de veras, les ofrezco una disculpa, es demasiado tiempo, no me gusta hacerlo, pero siempre termino la misma. Vuelvo a hacer videos largos. Y bueno, yo espero que algún día estos videos pues tengan un valor más alto. Creo que estoy trabajando no solamente para ustedes, para los seguidores que tengo, que para mí son muy valiosos. Sé que en este canal entran personas de un nivel diferente. Yo creo que de un nivel más elevado. Y algún día este canal podría ser más popular y poder llegar a más personas. Pues ya me tardé mucho, ya que me cuesta tardarme un minutito más. Quiero decirle que si le gusta el video, por favor, dele like. Sabe que con ese like, con ese comentario que usted realiza en la parte de abajo, pues ayuda mucho al canal, hace que YouTube lo tome en cuenta y lo ponga en mejores posiciones para que este video salga en los criterios de búsqueda de muchas personas que pues no lo conocen. Bien, pues México está teniendo grandes cambios ahorita. Vamos a ver qué pasa. Yo confío en lo que se está haciendo. Hay cosas que no me gustan, hay muchas cosas que sí me gustan. Mucha gente me pregunta qué opino del presidente que acaba de salir. Tengo una buena impresión de él. Hay cosas que no me gustan de las que hizo, pero es una persona bien intencionada y creo que ha realizado cambios que eran necesarios. México estaba sumido en una corrupción impresionante. Sigue habiendo corrupción. Esa no se va a limpiar en unos cuantos años. Singapur tardó 30 años en hacerlo. 30 años. Esperemos que podamos tener a futuro, no importa de qué partido político sea, no importa. Por eso yo le dije, quítese la cachucha del partido político. Necesitamos gobernantes honestos. Gobernantes honestos. También con capacidad. Miren, no importa si las cosas no salen bien, siempre y cuando lo hagan con buena intención. Por eso dice el libro azul, el alma en evolución no se vuelve divina por lo que haga, sino por lo que trate de hacer. Y bueno, si llegan gobernantes, sin importar el partido político, que tengan buenas intenciones, que no sean corruptos, que sean honestos y si aparte llegan con capacidad, qué bueno. Yo creo que fue lo que ocurrió en Singapur con Lee Kuan Yew. Bueno, hasta aquí llega el video. Yo creo que en una semana, quizás unos 10 días, 11 días, por ahí estaré subiendo la tercera y les juro, la última parte. No habrá más de 3, aunque podríamos extendernos mucho más. Bien, pues soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.